Bulgaria es un país conocido por su yogur, famoso por su banitsa y admirado por sus montañas cubiertas de nieve. Algo que me sorprendió fue cómo aquí las personas asienten diciendo no y niegan diciendo sí. Es algo tan único que parece como si este país tuviera su propio idioma silencioso, completamente opuesto al resto del mundo. Seguro que muchos se preguntarán cómo, si vengo de Cuba, terminé en Bulgaria, uno de los países más antiguos de Europa, pero más adelante les contaré cómo llegué aquí. Me encuentro de regreso de un viaje a Sofía, la capital de Bulgaria. Más adelante en otro video les compartiré todo sobre esa experiencia. Pero ahora quiero mostrarles algo diferente, no los lugares turísticos, no lo que sale en las postales. Hoy quiero que vean conmigo la esencia más simple y cotidiana de este país. Esa que no siempre brilla, pero que para mí tiene una belleza única. Puede que muchos al ver esto solo perciban vacío, una ciudad dormida, desolada en pleno invierno, pero yo veo algo diferente. Para mí esta calma no es soledad, más bien es paz, es belleza escondida en lo cotidiano. Incluso en los rincones más simples, Bulgaria me regala algo auténtico, algo que no necesita gritar para hacer sentido. Apenas salgo de la estación me encuentro con este enorme póster promocional. Se trata de Dexter, una de las series de televisión más icónicas de principios de los 2000. La historia gira en torno a Dexter Morgan, un forense especializado en análisis de sangre que, en su tiempo libre, se convierte en un asesino serial, pero de criminales. Básicamente un asesino de asesinos. La serie se volvió un fenómeno no solo por su trama oscura, sino porque representó una nueva tendencia en la televisión. Protagonistas de moral ambigua, antihéroes capaces de inspirar empatía a pesar de sus acciones cuestionables. En el póster también se destacan los nombres de dos de las principales compañías telefónicas en Bulgaria, A-Etno y Yetel, que ahora ofrecen el canal donde se transmite la serie como parte de sus paquetes de televisión. Hay otros dos elementos que forman parte de lo cotidiano en esta ciudad. Y aunque sé que para algunos puede ser una forma de expresión, para mí no deja de sentirse como una herida en la piel de la ciudad. Los grafitis, que te los encuentras por doquier, en las paredes, en los latones de basura. Y también están en los rincones menos esperados. Y como segundo elemento tenemos las escaleras. Yo las llamo desde el cariño las escaleras de la muerte. Entre lomas, desniveles y callejones empinados, esta ciudad parece diseñada por alguien que odiaba los ascensores. Existe una leyenda urbana que dice que en esta ciudad nadie necesita entrenar piernas en el gimnasio. Y sinceramente empiezo a pensar que es verdad. Acá hasta ir al supermercado puede parecer una sesión de pierna con peso corporal. Realmente no esperaba menos del país que ha dado nombre al terror de muchos en el gimnasio, las famosas sentadillas búlgaras. Pues hablando respecto del propósito de mi estadía aquí, he venido con una visa de estudiante, simplemente para estudiar una carrera por 5 años, pero, alerta de spoiler, he venido para quedarme, ya que regresar a Cuba no es una opción. Cuba es un país donde no se vive, se sobrevive. Básicamente, los problemas que encontrarías en cualquier otro país en Cuba estarían multiplicados por 10. 8 meses fueron muy difíciles para mí. Incluso las tareas y actividades más simples, cotidianas, como pueden ser tomar un autobús, desplazarte por la ciudad, ir a una tienda, comprar, todo eso fueron hazañas, auténticas hazañas para mí. Y es que te invade el miedo a hacer el ridículo, a no poder comunicarte, a que quizás te hablen y no entiendas absolutamente nada.
Realmente agradezco el hecho de estar aquí y también agradezco el haber chocado con tantas barreras porque es lo que me permitió depositar todas mis energías en crecer, en adaptarme. Hace siglos, un hombre llamado Epicteto, un esclavo que luego se convirtió en uno de los filósofos más grandes del mundo antiguo, enseñaba una idea tan simple como poderosa, que en la vida hay cosas que podemos controlar y otras que simplemente no. A esto lo llamó la dicotomía del control. Epicteto enfatizaba la importancia de saber diferenciar entre lo que está en nuestras manos, como nuestras acciones y pensamientos, y lo que está fuera de nuestro control, como las acciones de los demás y las circunstancias externas. Nos aconseja enfocarnos en lo que podemos controlar, ya que es ahí donde verdaderamente tenemos poder. No podemos controlar el clima, ni las decisiones de otros, ni el país en que nacimos, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante eso y también qué es lo que hacemos con lo que nos toca vivir. Migrar no es fácil. El primer año en una nueva tierra es una mezcla de miedo, nostalgia y confusión. Todo es distinto, el idioma, la comida, las personas, hasta el silencio suena diferente. Y aún así cada día ofrece una lección. Quedarte en el dolor de lo que perdiste o avanzar paso a paso hacia lo que puedes construir. Si estás en ese punto, en un país nuevo, con el alma partida, te lo digo con el corazón, concéntrate en lo que sí puedes controlar. Aprende una palabra nueva, da un paseo, observa cómo viven los otros, intégrate, aunque sea con miedo, porque cada pequeño gesto, cada decisión diaria va reconstruyéndote y te convierte, sin que te des cuenta, en alguien más fuerte. Y para ti que te quedaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero que sepas que agradezco todo a tu apoyo y quiero recordarte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento. Así te aseguras de no perderte ninguno de los videos. Bueno, sin más que añadir, tú y yo nos vemos en un próximo video.